Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos estudiando sobre este hermoso libro, nuestro estudio Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 principalmente. Y hoy queremos subrayar el versículo 16. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era Pedro, no salían de su asombro. No salían de su asombro. Vea entonces, Inarañán tema, lleva. Porque Pedro sigue llamando. Ya le guria ya ella me llegue. Porque desde el versículo 11, nosotros sabemos que Pedro se encuentra ya afuera. Él comienza a caminar ya fuera, dentro de la ciudad. Habían salido del portón de hierro, como decía en el capítulo 12, versículo 10. El ángel lo acompaña, pero pidió poisui. Ahora ella es andeño. Y así Pedro se vuelve, parece que estaba soñando. Ahora parece que pisa tierra, lleva allí esa cuasa, y bueno, y entonces ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. De todo lo que esperaba el pueblo judío. Y entonces aquí vamos entrando y vamos viendo, ¿verdad? Vamos entrando, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel. Pero después continúa, porque él advierte lo que había sucedido, vuelve a insistir en este entrar dentro de sí mismo, advertirse, darse cuenta, y entonces se dirige a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Se halla reunido en oración. Cuando golpeó la puerta de la calle, sale la sirvienta, Abad, ¿verdad? Sirvienta tiene todas las características interesantes. ¿Quién es una sirvienta? La que está siempre disponible, la que está siempre atenta, la que es también muy sensible, decíamos. Y justamente la sensibilidad nosotros decíamos porque cuando acude Rosa, esta al reconocer su voz, porque siempre está atenta, y entonces esa es la característica. Reconoce la voz, se alegra que en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Pedro estaba en la puerta. Pero sin embargo, como ella corre, dijimos, de tanta alegría también, aquí en un superlativo, ¿verdad? Uy, ahí trae contentísima. Y en lugar de abrirle, le deja de plantón, no lleva bello, ese ojo, pa, ese ojo, uy, si me buena, ave, Pedro, Pedro. Entonces todos se asustan, ciertamente.
estás loca, Pedro está. Además ellos conocían demasiado bien lo que significaba, ¿verdad? Una prisión como aquella, el calabozo. Además ahí te va narrando todo. Estaba con 2 cadenas, imagínense, andaba ahí con la pecha vecina. Encima otra vez con varios guardias que no le dejaban entonces ni respirar ya. A pesar de todo, también te narraba ahí, era muy linda, ¿verdad? La narración y esta conciencia teológica que nos quiere transmitir el autor sagrado. Porque dice que Pedro, ¿qué? O que era muy tranquilo. Eso te quiere mostrar el aspecto, decíamos nosotros, de la tranquilidad de la conciencia. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que él sabe que en cualquier momento lo pueden matar y lo pueden ajusticiar, sin embargo, él puede tranquilamente estar en esa serenidad, el dormir, ¿verdad? El quedarse allí durmiendo. Pero y ponaina, ¿verdad? Y bueno, esto nos cuenta a nosotros, ¿verdad? Y nos dice que es tan importante que nosotros también demos pasos en nuestra vida, que también nosotros demos pasos, ¿verdad? De este estilo, sobre todo de la sensibilidad. Ñajendú, ese que golpea, ese que viene. Claro que nos da el asombro también de la alegría de saber que ese Pedro es un hermano tuyo, es el pastor que tal vez le había formado, con quien habían rezado, porque él se va y se dirige a esa comunidad donde estaban estos cristianos rezando. Capítulo 12, versículo 5 nos decía que Pedro estaba bajo custodia en la prisión y mientras tanto, ¿verdad?, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, santa misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy especialmente celebramos nosotros a este gran apóstol, uno de los primeros llamados por el Señor, el apóstol Santiago, esta gran fiesta. Y escuchamos la palabra de Dios, como siempre, que viene hoy, esta primera lectura del segundo libro, la segunda carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 7 al 15. Hermanos, nosotros llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así continúa la palabra del Señor. En esta fiesta del apóstol Santiago nos está diciendo, lleva pengo y lleva apóstol. El apóstol es el enviado.
Koan ape la pejota lleva ape jucuao ape me ape mozarambi pe sheñe engüeje iñande yara. Pero al mismo tiempo nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos muchas veces, casi por decirlo así, incapacitados. Señor, ¿quién soy yo para anunciarte? ¿Quién soy yo para llevar tu palabra de salvación? Maiko shea lleva la aikua ejangua peñan de yara ñe engüe, peñan de pusinova, ese que nos lleva a la felicidad. Y por eso dice, nosotros verdaderamente llevamos tesoro, el tesoro de Dios, pero en recipientes de barro. Esta es nuestra condición, queridos hermanos. Llevamos un gran tesoro. Ustedes saben lo que significa la palabra de salvación. La palabra de Dios, lo que nosotros encontramos en la Biblia, queridos hermanos, es aquella palabra que ha salvado a todos los hombres. El que ha transformado a tantos pecadores. Es la palabra de Dios la que transforma y la que cambia nuestras vidas, queridos hermanos. Es la que nos hace caminar y nos lleva hacia la felicidad. Pero también al mismo tiempo nos dice Pablo, recordemos que este tesoro que nosotros conocemos y llevamos en el corazón, upea con ina lleva en recipientes de barro. Ñandere no yo pecha ñande pelle esa cuagena lleva, daiko peina, la pelle predicata pende yupe hoy. Pengo pewera peñan de yarañe ina. Aupeare pepe y cua ponana, va eva la belleta, va esa belleta ina. No llevar su propia palabra, no llevar su propia vida, sino que sobre todo llevar a Dios, que actúa, como dice Santo Tomás de Aquino, a través de causas segundas. Añande ubeina. Somos intermediarios, somos apóstoles enviados por el Señor, así como Santiago. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión de este gran apóstol Santiago. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no,
contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. En este momento nos encontramos reflexionando el capítulo 12, versículo 14 principalmente, ¿verdad? Aquí, cuando reconocemos, o la sierva que reconoce la voz del maestro se alegra tanto que en lugar de abrirle, entonces sale corriendo a anunciar que Pedro, ¿verdad?, está allí en la puerta. Pero cuando le anuncia, entonces lo primero que dice, está loca, está ahí, ¿verdad? Entonces no había caso de reconocer y darse cuenta de lo que les estaba anunciando. Nos consuela por una parte, ¿verdad? Y nos divierte por otra parte la poca fe de estos cristianos. La poca fe. Y justamente para que Pedro pueda ser liberado. ¿Por qué? Te decía en el versículo 5, la iglesia mientras tanto no cesaba de orar a Dios por él, y justamente para que sea liberado. Ahí está Pedro, ahí está frente. De Yapú, estás loca. Aun cuando ellos oraban por Pedro, entonces les resultaba difícil creer que Dios realmente contestó su oración. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero después como que nos quedamos otra vez, ¿verdad? Nos quedamos de nuevo. Ya que tallan de molde, veis a esa la gente, ¿verdad? Y sin embargo, hay algo más. Tenemos que seguir un poquitito más, dar algo más. Su oración fervorosa, pero su fe no fue abrumadora.
Poca fe puede hacer grandes cosas si está puesta en el gran Dios. Poca fe puede hacer grandes cosas si está puesta en el gran Dios. Qué linda que es esta frase que nos ayuda, lleva esa fe que necesitamos, esa fe del Señor, esa fe que tiene que salir del alma, esa convicción total, ¿verdad? Para que se pueda realizar. Ahora, ciertamente, ellos responden enseguida, porque bueno, pues es su ángel, es el ángel. Algo tiene que ser, pero ella es, ¿verdad? No es Pedro, será su ángel. Los judíos creían en la idea de los ángeles guardianes. Y parece que algunos de ellos pueden haber creído que el ángel guardián de uno tenía algún tipo de parecido con el humano al que se les asignó, ¿verdad? Y bueno, entonces por decir, es el ángel de Pedro, ¿verdad? O sea, es el ángel que le acompañaba siempre a Pedro, como diciendo que tiene un parecido con él. Pero en el fondo, todo esto que nos está queriendo mostrar, que muchas veces, oye, esa cañande, oye, güeruñande, na abeinde, en bandeja, oye, güeruñande. Pero un baella, boñande, ya entendé y eteo, da ya pilla y eteo, un baeba loicoa. Aupeare con la ñande yaraco, abelas y ñande, de verdad, como que ante esta situación tenemos que levantar un poco la mirada, tenemos que entender lo que está sucediendo, ¿verdad? Hagan saber esto a Jacob y a sus hermanos. El Jacob al que Pedro les dijo a los demás que se reportaran, no era Jacob que acababa de ser martirizado, ¿verdad? Probablemente fue Jacob el hermano de Jesús, quien era una persona prominente en la iglesia de Jerusalén, es decir, a Santiago, ya es el de ayer. Entonces, que tiene que saber, que tiene que conocer, que tiene que entrar en este dinamismo. Solamente cuando entramos en ese dinamismo, nosotros también podemos comprender, entender, saber. Y desde aquí, nosotros podemos entender lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque después que le dicen que está loca, no salen de su asombro, le responden. Pero ella insiste, ese también es un detalle importante en el versículo 15. A pesar de que le tratan de todo, medio o denigración, lento yo me digo, ¿de dónde está ahí? ¿De dónde entendí? Sin embargo, ella insistía de que era verdad. Ella insistía de que era verdad. Apeañan de la ña genduana, apeañan de Jayquar. La yapure jugando y coi, nindo homón burrilla lleva. Aquí tiene que ser la verdad. Pero sea peña de apitu uy, pero sea peña de cobewe. Upea la ña de ya sacana, upea la ña de ñamombe uer. Ellos le dijeron, será su ángel. Nos dice aquí, ¿verdad? Será su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Pedro que sigue llamando. Pedro que sigue golpeando, ¿verdad? Pedro que sigue verdaderamente entonces también insistiendo. Hay de dos partes, hay una insistencia. Primero era la abad, es decir, la servidora. Pero lo mismo, sí, Pedro la uva, él oía pepina, él había bañado ungina. Pero yo vive ya supe, pero mismo lo que o lo que sea, ¿verdad? O sea, aquí hay una insistencia de parte de los que no creen en la posibilidad de la presencia o de la vuelta de Pedro, o de que Pedro haya sido liberado de la prisión. Ser liberados de la prisión, ser liberados del calabozo, ser liberados de esta situación de angustia, de terror, ser liberados de todo aquello, ¿verdad?, que no condice con la condición humana, ¿verdad? Y bueno, desde aquí nosotros vamos a seguir caminando, ¿verdad? Porque aquí entendemos enseguida, ella insistía que era verdad, ellos le dijeron, será su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Pedro seguía llamando. Y ahí viene el elemento positivo, ¿verdad? Porque cuando abrieron y vieron que era él, ahí está. Es la sorpresa. Y eso es lo que Dios siempre quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Dios quiere sorprendernos. Es la sorpresa de que era Pedro el que estaba ahí y entonces ellos no salían de su asombro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús,
hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, el versículo aquí que nos está hablando directamente, el versículo 16. Cuando abrieron y vieron que era Él, no salían de su asombro. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y les relató cómo el Señor lo habría sacado de la cárcel, añadiendo: hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Y saliendo de allí, se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo un gran alboroto entre los soldados, porque no podían explicarse, porque habría explicarse qué había pasado con Pedro. Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron, después de haber interrogado a los guardias, dio orden de ejecutarlos. Luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Bueno, allí entonces nosotros nos encontramos, ¿verdad?, ante esta hermosa expresión de lo que viene a continuación después del asombro. Uno que insiste, la sirvienta que insiste es Pedro. Véjate con tu bueno viaje y penurame. Pedro, que también quedó como un plantón ahí, pero sigue insistiendo y llamando a la puerta. Y por fin, cuando le abrieron
la puerta y vieron que era él, no salían de su asombro, evidentemente. Pues ya digo, ya es que mientras la iglesia no cesaba de orar por Dios, a Dios por él, hasta cuando pesa paya, porque algunas veces nosotros no creemos ni en lo mismo que estamos pidiendo, estamos rezando, ¿verdad? Aquí, sin embargo, le abren la puerta y vieron que era él. Le vieron a Pedro, en vivo y en directo. Osema la prisión, osema la calabozo, güey. Y ellos quedan así, ¿verdad? Patitiesos, ya ahí se entiende. No salían verdaderamente de su asombro. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo: hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Y saliendo de allí, se fue a otro lugar. Saliendo de allí, se fue a otro lugar. Pero es importante que nosotros también aquí podamos entender que una vez que Pedro vuelve a introducirse en la comunidad, no salían de su asombro. Vaya peñan de yara ñan de endura. Vaya ñan de lleva la ñan no haya lleno peñan de yara pecato este lleva. Ya se ponata. Entonces Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran. Por eso es que aquí Pedro, ¿verdad?, hace esa seña, hace que se callaran ellos y hace entonces que puedan tener este momento, ¿verdad? El hecho de que él pueda hablar, que pueda explicar, que pueda dar su testimonio, como él estuvo sufriendo también ahí en el calabozo. Está con su vida ahí. Y les relató, ahí viene, y les relató. Pero no les habla tanto, ¿verdad?, del sufrimiento o del dolor o del castigo humano que recibe, sino que relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Upea la bomba usea. Paisa va peñan de yara lleva oñe moí. Gendive, vaya oñe moí lleva. Oñe bollo ya gendia oñe pues guatalla. Comenzar a estirar, comenzar a buscar lo lindo. Y por lo tanto, cuando te está diciendo, cuando abrieron y vieron que era él, ellos no salían de su asombro. Pedro entonces le hace seña con la mano para que se callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añade algo más: hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Y saliendo de allí se fue a otro lugar. Hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Entonces aquí nosotros estábamos entendiendo ya de Curiñas de Allepa, hacer entender a Santiago, que era justamente el obispo de Jerusalén. Y para dar gracias y para glorificar el nombre de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del PAI Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes.
Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi rey. Y así siguió arrullando María Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. Admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi rey. Y así siguió arrullando María Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la
la familia sagrada con él. La familia sagrada. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente.
Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días, que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job 2 majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué les devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos aquí, ¿verdad? Para poder entender bien, para saber lo que el Señor nos va pidiendo, lo que el Señor también por otra parte nos va regalando. Como es importante, y sobre todo en este capítulo 12, como vemos esta liberación milagrosa de Pedro. Por una parte, peñan de Yara Ojecuaoja, peñan de Yara Omea, peñan de Conazome, peñan de Logapube, peñan de Recobebe, de comunidad. Estos son los regalos grandes, ¿verdad? Imagínense, ser liberados por Dios, ser liberados de toda prisión, ser liberados de todo calabozo. Pero claro, desde el versículo 11 nosotros ya estamos agradeciendo. Desde el versículo 11 en adelante, ahora estamos en el 14 y ya llegamos a este encuentro de nuevo, de volver a la comunidad. Pero aquí es donde nosotros vamos a comenzar también a glorificar el nombre de Dios. ¿Verdad? Porque Pedro hace señas con la mano para que se callaran. Y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo, hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Y saliendo de allí se fue a otro lugar. Cuando amaneció se produjo un gran alboroto entre los soldados, porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron,
después de haber interrogado a los guardias, dio orden de ejecutarlos. Luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Entonces, así sigue esta narración, ¿verdad? Lo importante para nosotros es el hecho de que se vuelven a reunir dentro de la comunidad. Pero esto también tiene su consecuencia. Es una consecuencia muy negativa, es una consecuencia totalmente que va en contra, ¿verdad? En contra de todo lo que estos soldados tendrían que hacer, ¿verdad? Pero claro, el hora que entre comillas, vamos a decirlo, haciendo de la culpa, ¿verdad? La culpa y nave. ¿Por qué? Y porque sabemos que es el accionar del mal, por una parte, esto que hacen parte simplemente también cumplir órdenes, pero detrás de todo esto son otros los que manipulan a OP Iñagari o a Iñagari Rayo, ¿verdad? Entonces es el obrar de Dios que aniquila lo negativo. Entonces por eso después dice, cuando amaneció se produjo un gran alboroto entre los soldados. Y esto ya es consecuencia, porque no podía explicarse qué había pasado con Pedro. La liberación milagrosa de Pedro. Para toda esa cantidad de soldados, para toda esa cantidad de alta seguridad, lo máximo. Y sin embargo, este Pedro, ¿verdad?, que es capaz de escaparse, es capaz de ser liberado y pasa todas las altas seguridades en ese momento del calabozo, del lugar de prisión, la más alta seguridad, incluso llegando, ¿verdad?, al patio, dice ahí donde estaba el portón de hierro, que se abrió solo. Estas son cosas realmente maravillosas. Pero detrás de todo esto, ya pues traigo en el hecho ante lleva sino que sobre todo el sentido que el autor sagrado le está dando. Él las dice añade. A ver las dice añade lleva peñan de yara o uno ñande 10. Peñan de yara o guataro y ñande 10. A peñan de yara o me ero ñande pepo acabe cato este ñande ya llevo morada peñan de lape. De ñaseponata. Bueno, y eso es entonces, queridos amigos, lo que nosotros estamos encontrando aquí. Y así, ¿verdad?, entendiendo Pedro cuando les hizo señas, ¿verdad?, con la mano para que ellos se callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Hagan saber esto a Santiago a los hermanos. ¿Eso qué es lo que quiere decir, queridos hermanos? Y nada más y nada menos que nosotros tenemos que comunicarse. Me llamó Mbe Uar. Allá era Nio y la ya que ya lleva la llamó Mbe Uar, ya es agua. Va a la de Yara o ya poeque peñan de Coepe. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.